Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este tiempo de impartición y de conocimiento. Pregúntale al pastor. Y de inmediato vamos a consultar la primera pregunta que tienen ustedes, porque a eso vinimos en esta noche, a responder sus preguntas. La primera pregunta es, ¿la iglesia va a pasar la gran tribulación en la tierra o Cristo viene antes de? Los teólogos lo han debatido por mucho tiempo, porque hay diferentes líneas de pensamiento en cuanto a eso. Hay un grupo, hay una línea de pensamiento que le llaman los pre-tribulacionistas, que entienden que la venida de Cristo será antes de la gran tribulación. Y otros, los post-tribulacionistas, creen que será la tribulación después que Cristo levante su iglesia. Los que se queden van a pasar la gran tribulación. Entonces, una de las respuestas que podemos dar a eso es que en todas las épocas han habido tribulaciones. La gente habla de esto y pregunta de esto, pero tal vez no manejen claro el concepto de lo que es tribulación. Entonces, tampoco esto para mí es una doctrina que tiene validez para ser discutido, porque es en un solo versículo que dice: y habrá gran tribulación. Entonces, ese versículo omite el artículo definido la. Entonces, además de eso, es un solo versículo que lo dice. Entonces, para mí no tiene fuerza de doctrina. O sea, venga antes de la gran tribulación o venga después, eso no lo sabe nadie. O sea, la gente inventa, Cristo viene antes o Cristo viene después. Eso no lo sabe nadie. Los teólogos que afirman una cosa y otra están inventando, porque la Biblia no dice eso, no aclara sobre eso, y es un solo versículo que habla de la gran tribulación. Entonces, preparados para su venida, eso es lo que usted necesita tener o estar preparado para su venida. No preparado para la gran tribulación, es preparado para su venida. Entonces la gente a veces predica y dice que tenemos que prepararnos para la gran tribulación. Eso no tiene sentido teológico. Usted se tiene que preparar para el propósito, el objetivo, el cual es la venida de Cristo. Antes de eso usted no sabe qué va a pasar. Entonces, con esto le acabo de responder su pregunta a la persona. Nadie sabe. El teólogo que dice que es antes o después está inventando. Nadie sabe. Sus preguntas, si tienes el versículo bíblico en mente y lo pones ahí, pues entonces podríamos hacer mejor trabajo viendo el versículo bíblico y analizándolo en su contexto. Entonces nos ayudaría a darle una mejor respuesta, porque el objetivo y el propósito es que la Biblia diga lo que ella quiere decir, no lo que la gente ha dicho que ella dice o lo que yo piense que ella dice. ¿Qué es el recasamiento y si es permitido en la iglesia? La expresión recasamiento, el tema del recasamiento, es un punto que continuamente se ha hablado en las iglesias, pero tal vez no todos
llegan a entender el significado de recasamiento. Entonces, el concepto de recasamiento en el Antiguo Testamento estaba prohibido. Entonces, ¿qué era el recasamiento? El recasamiento consistía en que si alguien se casaba con una mujer y la despedía, o sea, la divorciaba, entonces esa mujer se casaba, la divorciada se casaba con otro hombre. Entonces el segundo hombre divorciaba a esa mujer, entonces el primero no podía casarse con ella. Entonces eso sí es recasamiento. Recasamiento no es haber estado casarse y casarse de nuevo. O sea, solo aplicándole la lógica, recasamiento es casarse y volverse a casar con la misma persona. Eso es recasamiento. O sea, no puede ser recasamiento si la persona se casó con alguien por alguna razón, se divorció, se casó con otra, no se está recasando, porque no se está casando con la misma persona. Entonces, si la pregunta era solamente ese punto que quería saber, pues ya está su respuesta. Ahora, si quieres saber si es permitido que un cristiano que se haya casado y se haya divorciado, si se puede volver a casar. Bueno, es uno de los puntos que la gente ataca y le da fuerte. Yo le dije a alguien, si tú eres tan estricto con eso y transpola, trae completamente solo ese punto, entonces estás mal. Debes traer todo el concepto del matrimonio hebreo. O sea, no solamente ese punto de no poderse casar de nuevo, aunque la Biblia no lo prohíbe en ningún lado. Ahora bien, lo que la gente a veces dicen, enseñan, explican sobre el tema, muchas veces son cosas que escucharon, recibieron y repitieron. No son cosas que se han ido a las Sagradas Escrituras, han visto y han analizado. Por ejemplo, los versículos que hablan de ese tema, el que lo habla un poquito más amplio, es Mateo capítulo 19. Primero, que los discípulos, o no los discípulos, los fariseos, para tentarle. Es importante eso. Es importante eso. O sea, por eso les he enseñado que usted no puede hacer doctrina con una frase o con un versículo bíblico. Tienes que analizar todo para conectar con el pensamiento. Primero, es una pregunta que hacen los fariseos con el propósito de ¿qué? De tentar a Jesús, de probar el conocimiento de Jesús, de saber qué tan apegado está el conocimiento de Jesús a la ley de Moisés. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor les dice, al principio no fue así. Varón y hembra Dios lo hizo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Viene el versículo famoso, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Ok. Entonces ellos le hacen la siguiente pregunta: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió el get de divorcio, la carta o el permiso de divorcio. Entonces, ¿cuál era la dureza de corazón que existía en ese tiempo? La dureza de corazón que tenían los hombres de aquel tiempo, por la cual llevó a Moisés a decirle: si se van a separar de una mujer, denle carta de divorcio, era el siguiente: un hombre se casaba con una mujer por cualquier cosa, hasta porque tenga el beso frío, hasta porque no le supo hacer el té bien, lo que sea, estoy mencionando cosas, pero por cualquier causa el hombre la despedía. El hombre la despedía. Pero el problema estaba en que el hombre se podía volver a casar y se volvía a casar, pero la mujer no se podía volver a casar. Entonces era como una crueldad, era como que le secuestraba la vida a esa mujer, porque él seguía viviendo normal. Entonces Moisés le dice: ok, ustedes no están obligados a vivir con quien ustedes no quieran vivir, por la razón que sea. Ahora bien, cuando ustedes no quieran vivir con una mujer, entonces denle carta de divorcio. Entonces, con la carta de divorcio, con su certificado de divorcio, esa mujer podía casarse de nuevo. Con esa carta ella podía casarse de nuevo. Entonces ahí se resolvió el problema que Moisés consideraba como dureza de corazón. Entonces, partiendo de allí, Jesús establece la regla para el matrimonio. Entonces, lo primero es que Jesús enseña que el propósito del Padre, su propósito es que no haya separación, es que no haya divorcio. Como mismo, el propósito de Dios con todos los que se han convertido es que permanezcan, pero muchos se han descarriado. Entonces, eso no quiere decir que sea el propósito de Dios que la gente venga a la iglesia y luego se vaya al mundo. El propósito de Dios es que permanezcan. Ahora, la gente se va al mundo y finalmente Dios los sigue amando. Dios sigue tratándolo. Personas que se han descarriado 2 y 3 veces, Dios les sigue hablando, los sigue amando, sigue tratando con ellos para que vuelvan al propósito. ¿Puede un cristiano divorciarse y volverse a casar? Jesús en el mismo pasaje dice: el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa, comete adulterio. Hay una versión Código Real que dice: cualquier judío que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa, comete adulterio. Cualquier yehudí. Entonces, en ese aspecto y en ese contexto, ¿qué es fornicación? La fornicación no es solo que 2 personas no casadas llegan al acto sexual. La fornicación es todo acto sexual ilícito. O sea, la fornicación es un campo exageradamente amplio. Otro aspecto que Dios toma muy en cuenta al momento de una separación es
la intención. Es la intención. La misma versión Código Real dice que el que repudia a su mujer porque ve otra que le gusta más y finalmente se casa con ella, comete adulterio contra su esposa. Entonces, esa versión está revelando la intención. Obviamente, existen cosas que dos personas no puedan estar juntos. Yo le decía a alguien, supongamos que tú tengas una hija de 20 años, se casó y el hombre le está maltratando, el hombre la golpea, el hombre a cada rato le dice que la va a matar. ¿Qué tú vas a hacer como padre? ¿Te vas a quedar lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Y cuando te toque enterrarla, ¿qué tú vas a decir? Y que además de eso, todos los religiosos que te están diciendo, que te pueden señalar, si te matan a tu hija, no te la van a devolver. Solo van a decir por qué lo hizo. Ok. Si finalmente se separan, se divorcian, ¿le vas a decir a esa niña de 20 años que ella no puede volver a casarse? Estás matándola en vida. Estás matando su sueño. Y yo le dije, el día que te toque a ti, si a ti te toca y tú lo puedes hacer, hazlo tú. Pero ese punto es un punto personal de la persona. Usted no puede, cuando no es la carga que usted lleva, usted no puede venir, si usted no es quien lleva el yugo, usted no puede venir y ponerle una carga a la carreta que Dios no le ha puesto a la persona. Es personal. Finalmente, si la persona se casa, ¿en qué te hace daño a ti? O sea, si se casa o no, el que estaba casado se divorció por la razón que sea, ¿en qué te hace daño? En nada. Entonces, si no te hace daño, ¿por qué lo persigues? ¿Afecta tu relación con Dios? ¿Afecta tu salvación? Pues entonces respeta la vida de las personas. Eso es como cuando alguien dice que el que ha sido casado, el que fue casado, se divorció y se casó de nuevo, no puede ser ministro por un versículo de 1 Timoteo que dice que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Ok, te digo ok, lo estás interpretando así. Ok, bien. Entonces, ese mismo versículo dice que esa persona no puede ser dado al vino. Entonces quiere decir, si lo estás interpretando así, entonces tú no puedes ser pastor porque tú eras muy alcohólico en el mundo. Entonces, si vamos a traerlo todo, a traer algo, vamos a traerlo todo. Tú no puedes traer solo lo que afecta el otro, pero a ti no. Y en el concepto de eso del matrimonio, yo le digo a la gente, a los que dicen, ok, lo que Dios untó, no lo separa el hombre, si te separa, quédate solo, ok. Pero trae entonces todas las reglas del matrimonio de aquel entonces. Número 1, los novios no se veían. Y si tú tienes a tu hija que tiene un novio y dura 2 meses y no la visita, tú le vas a decir, ese hombre como que no te quiere, no te cases. Pero antiguamente el novio no podía visitar a la novia. Pues entonces eso tenemos que traerlo también. Si vamos a hacer una doctrina seria, responsable, rajatabla, con celo de la Biblia. Y lo siguiente, culturalmente, en aquel entonces una mujer casada no podía pararse en una vía pública a hablar con otro hombre.
entonces tenemos que traer todas las reglas del matrimonio de aquel entonces aquí. No solo traer una parte, ¿ve? Entonces, cuando yo veo todo eso, nos hace pensar y flexibilizar que posiblemente en lo que tú eres fuerte, el otro es débil, y en lo que el otro es fuerte, tú eres débil. Tú eres débil. Es lo mismo el versículo de marido de una sola mujer. Obviamente, no sé cómo es que la gente interpreta. En aquel entonces era común que los hombres tuvieran esposas y concubinas. Entonces, lo que el versículo está diciendo no es que no se haya casado, es que tenga una, que sea marido de una sola mujer. Y si se sigue interpretando igual, también el mismo versículo dice que tenga sus hijos en sujeción. O sea que el que sus hijos no es cristiano, si se interpreta eso literalmente y se transpola, tampoco puede ser ministro. Entonces nadie califica. Nadie califica. Entonces, por eso nosotros cuando estemos analizando la Biblia, debemos analizarla completa, no la frase que llama mi atención, no la frase que me gusta, no la frase que le da duro al otro, es todo lo que dice el texto, todo lo que dice el pasaje para poder dar con el pensamiento del autor. Entonces, cuando la gente dice, ok, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo la gente interpreta eso? ¿Cómo la gente interpreta eso? Cómo la gente lo mira, cómo la gente lo analiza. Entonces, finalmente, la Biblia me llama a ser radical con el mandamiento, pero es conmigo mismo, no con el otro. Si el mandamiento es para yo aplicármelo a mí, no para yo aplicárselo a los demás. Cada persona es responsable individualmente de cada uno de los mandamientos. Y crean que eso nos ha impedido ser mejores cristianos, porque estamos más pendientes a lo que el otro está haciendo, que no es de Dios, que no es de la Biblia, que no le agrada a Dios, y nos desenfocamos de las muchísimas cosas que nosotros hacemos que están fuera de base bíblica y del pensamiento de Dios. Pero a veces nos concentramos más. Si vas a hacer RT, sé RT para ti. Si vas a ser radical, sé radical para ti, contigo mismo, contigo misma, no con los demás. Por eso cuando veo a la gente diciendo que el que usa tenis Puma se pierde, el que usa tenis Nike, usted lo escucha por las redes, que el que usa tenis Nike se pierde. Pero ellos tienen iPhone 15. Ahí entonces no se pierde, porque no pueden vivir sin usar el teléfono. Pero tienen vehículos modernos, entonces ahí no se pierden. ¿Entienden cómo somos nosotros los seres humanos? Es pecado lo que el otro hace
que no tengo yo la necesidad de hacerlo. Pero lo que tengo la necesidad de hacerlo, aunque la Biblia lo diga, lo maquillo para que no sea pecado. ¿Cómo lo maquillo? Como necesidad. Una vez alguien alegaba que el cristiano no puede usar anillos. Y yo le dije, ok, ¿cuál es la diferencia entre un anillo y un reloj? No, el reloj es para ver la hora. Le dije, yo te aseguro que cuando tú vas a ver la hora, tú no mires el reloj, tú mires el teléfono. Ok, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está basada en el libro de San Marcos, capítulo 11, versos 13 y 14. Y dice, ¿por qué Jesús maldijo la higuera si aún no era tiempo de dar frutos? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera si aún no era tiempo de dar frutos? Entonces podíamos leer el pasaje. ¿Puedes leerlo? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ok, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Ahí no dice que Jesús la maldijo. Había una ley en Israel, o un mandamiento, que los árboles buenos no se podían dañar. No se podían dañar. O sea, los árboles de frutos no se podían dañar. O sea, había mandamientos que lo impedían. Ahora, los árboles que no eran de frutos sí se podían dañar. Entonces, en este caso y en ese contexto, si Jesús hubiera maldecido la higuera, en algún momento los fariseos usarían eso en contra de Jesús. Recuerden que los fariseos solo buscaban un chance que Jesús dijera algo que de alguna forma contradijera la ley para ellos acusarlo y para descalificar su mesianismo, porque el Mesías no podía estar en contra de la ley. Entonces, estaba escrita en la ley, no tengo el versículo en mente, que no se podían cortar, maldecir los árboles de fruto. Entonces, sencillamente Jesús dijo, nunca más. Se dice por qué la maldijo, porque el título de esa cita dice maldición de la higuera estéril. Siempre tomen en cuenta eso. Los títulos que aparecen en la Biblia no son parte de la revelación. Los títulos que aparecen en la Biblia los pusieron los organizadores, los que pusieron versículos y así sucesivamente. Recuerden que anteriormente no tenían ni versículos, eran rollos, no tenían títulos, no tenían temas. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando usted está leyendo la parábola del hijo pródigo, eso no es revelación, eso el que organizó, el que estaba organizando, le quiso poner ese título. Mientras que si a mí me tocara ponerle título a esa parábola, yo le hubiese puesto, en vez del hijo pródigo, le hubiese puesto el padre amoroso. Porque el personaje principal ahí y que más se menciona es el padre amoroso. Pero como no pensamos iguales, pues él lo puso así. Por eso
usted debe hacer la diferencia del título y el contenido. El contenido lo puso ahí quien arregló, buscando la forma que el lector pues se conecte con lo siguiente. Pregunta de Yanira Lapais. ¿Quién es la mujer con el niño que aparece en Apocalipsis 12? Apocalipsis 12. Miren, señores, por la misericordia de Dios, hice un doctorado en escatología, pero como escatólogo me he cuidado de repetir lo que los escatólogos han hecho por mucho tiempo y se han equivocado. O sea, tengo mucho tiempo escuchando escatólogos y se han equivocado en las interpretaciones de las imágenes. Algunos han fijado fecha, han indicado personajes, leyendo Apocalipsis dicen, no, esa bestia es fulano, es tal nación, va a pasar esto. Y han pasado muchos años de eso y nada de eso se ha cumplido. ¿Por qué? Es por lo difícil de la interpretación de las imágenes. Cualquier teólogo responsable y serio con la interpretación no va a inventar. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa mujer es un personaje simbólico. Entonces, como es un personaje simbólico, para ti puede significar algo, para mí puede significar otra cosa, para otra persona otra cosa. Realmente no me atrevería, aunque en otros momentos, en años atrás, yo decía, esa mujer es fulana, esa mujer es Israel, el niño es un sinnúmero de cosas de acuerdo al alineamiento de los escatólogos de aquel tiempo. Pero ya creciendo un poquito por la gracia de Dios en el entendimiento de la teología, me doy cuenta que hay cosas que usted puede tener un significado para consumirlo usted. Ok, yo creo que es eso, pero no enseñarlo como una verdad terminada, como una verdad absoluta, porque cuando la gente consume eso, también lo reproduce. Cuando lo reproduce, otros reciben eso mismo, entonces una mala enseñanza se va propagando. Entonces, ¿quién es esa mujer? El apóstol Juan, que se cree que fue el quien recibió la revelación en la isla de Patmos, no dice quién es. Entonces, si no dice quién es, yo me limito a enseñar o a tenerlo como parte de mi explicación teológica y decir, no, esa mujer representa tal cosa, y si finalmente no. Porque en el tema de alegorizar, que les he dicho eso, en el punto de alegorizar, la cosa toma el cuerpo que usted le dé, toma el significado que usted le dé. Si usted cree que el abanico en la Biblia representa un águila, y yo creo que representa una paloma, porque la Biblia no dice lo que es. Entonces, finalmente, ni tú estás mal, ni yo estoy mal, porque estamos alegorizando. Ahora, cuando la Biblia explica, entonces ya toma sentido, como en el caso de algunas parábolas que los discípulos le decían, Señor, explícanos el significado de tal parábola. Entonces Jesús ahí les decía, bueno, el sembrador es el que lleva la palabra, el que cayó en el camino,
el que cayó en pedregales, es aquel que crece de una vez, pero que las cosas del mundo, eso está explicado. O sea, cualquier teólogo tiene la licencia de decir, eso significa tal y tal cosa. Pero cuando la Biblia no lo explica, uno debe limitarse a decir, yo creo, para mí. Porque usted va a alegorizar, la Biblia no lo explica. Y para otros puede significar eso. Usted no lo puede cerrar que usted tiene la revelación terminada. Como escuché a alguien decir que le preguntó al Señor. Ustedes recuerdan la historia cuando le llevan a Jesús la mujer adúltera, que Jesús escribía en tierra. Entonces él dijo, escuché a alguien que dijo que le preguntó al Señor que qué era lo que Jesús escribía en tierra. Y el Señor le dijo que Jesús escribía en tierra el pecado de todos los que estaban acusando a la mujer. Por Dios. O sea, Dios te dijo eso. O sea, la discusión de todos los teólogos por 2000 años. Nadie sabe qué fue. Ni siquiera los apóstoles que estaban ahí. Ninguno de 12. Ninguno escribió nada de eso. A ti en el 2024 Dios te dio la extra mega super revelación de que Jesús escribía el pecado de los demás. Y lo grande es que dice que Dios le dijo. Con eso yo tengo mucho cuidado de decir que Dios no le dijo a la gente. Pero obviamente Dios no le dijo nada. O sea, ¿quién dijo que en un cuadrito con el dedo le iba a dar para Jesús escribir el pecado de un grupo de gente que venían? Que el mismo Juan dice que si se escribiesen todos los hechos de Jesús, no cabrían, los milagros que él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Obviamente es una hipérbole, pero con esto lo que quiero indicar es que como Jesús con los dedos pudo haber escrito el pecado de todo ese grupo. No, pues entonces ellos estaban bien, habían pecado poco. Fulano habló una mentirita, pues está bien. Fulano tiene un fiao que no pagó. Entonces eran cosas sencillas y cortas. ¿Qué tan verídicos son los comentarios bíblicos y si funcionan los libros apócrifos para comprender o estudiar la Biblia? Los comentarios bíblicos son recursos que de alguna forma aportan, pero algunas personas creen que un comentario bíblico es una revelación. Recuerda, es comentario. Lo mismo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy haciendo comentarios de versículos bíblicos y de pasajes bíblicos. Estoy interpretando, estoy tratando de hacer exégesis. Entonces, los comentarios son interpretaciones de alguien, es lo que alguien cree de un versículo y lo escribió. Entonces, alguna gente lee en el comentario como que si fuera una que Dios está hablando allí. No, el comentario, Dios no está hablando allí. Es lo que la persona cree, interpreta de un versículo bíblico y de un pasaje bíblico. Entonces, por eso, cuando estés leyendo un comentario, debes hacerlo con esa conciencia. Con esa conciencia. Y si te aferras 100% a los comentarios, nunca llegarás al nivel de poder hacer exégesis, interpretación, de tu poder llegar a conclusión, de tu pensar, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Qué significa eso? Oh, esa palabra, ok. Si así te dedicas solo a comentario, leíste el versículo y no te concentras a pensar en el versículo, en todo el pasaje, finalmente estarás repitiendo
lo que alguien escribió en un comentario. Algo muy sencillo. La mayoría de los comentarios son escritos por bautistas, porque del grupo de los cristianos son la gente más letrada, más capacitada en asuntos de lectura, el grupo de los bautistas. Pero hay pentecostales que no creen que existen los apóstoles ni los profetas, y ni siquiera creen en la manifestación de algunos dones. Y uno se pregunta por qué un pastor de línea pentecostal no crea ni en profetas y no cree en apóstol. Y la respuesta fue fácil. Es que como consumen los recursos de los bautistas, obviamente tienen esa línea de pensamiento. Pero al momento de leer no toman en cuenta que están leyendo un documento de una línea que no creen eso. Entonces usted ve pastores pentecostales que no creen en eso para nada. Pero ¿dónde aprendieron eso? En un comentario. En un comentario. Eso no quiere decir que usted no puede usar comentarios. Obviamente son recursos que ayudan especialmente cuando la gente se está iniciando en la lectura bíblica. Pero hay un nivel donde usted debe aprender a analizar el texto poco a poco, va a ir profundizando a medida en que usted vaya apasionándose por la lectura bíblica. Obviamente, eso va a depender de tu nivel de disciplina en la lectura bíblica. Ok, había otra pregunta ahí mismo, ¿verdad? Los libros apócrifos. Ok, los libros apócrifos, apócrifo, oculto o difícil de entender. Eso es lo que significa apócrifo. Los libros apócrifos fueron libros que se consideró que no eran libros revelados, y como no eran libros revelados, entonces no podían estar dentro del canon bíblico, que los que están dentro del canon bíblico son los que tienen su Biblia, la normal, vamos a decir, Reina Valera, ¿verdad? Pero hay otras Biblias, especialmente la Biblia católica, tiene los libros apócrifos. Los libros apócrifos tienen un contenido histórico impresionante, bueno, de cosas, de historias, de cosas que sucedieron. Lo único es que los organizadores de la Biblia lo consideraron como libro no revelado. Claro aquí, claro aquí. Con eso no estoy diciendo que hay de los apócrifos que sí deberían estar y que hay de los otros que no deberían estar. Nada de eso. Pero tal vez pudiera ser que algunos de los que consideraron apócrifo fueran libros revelados. Porque quien dijo, esos no, ese no, ese no, ese sí, no fue la voz de Dios. Fueron hombres que analizaron partiendo de algunas reglas y entendían que esos libros no deberían ser aceptados. De hecho, Cantar de los Cantares, ese libro fue uno de los libros que se discutió mucho para ser aceptado dentro del canon bíblico. Se consideraba un libro como demasiado romántico, demasiado como inclinado a la carne, y eso y no se quería, no lo querían, ¿verdad?, aceptar. Entonces,
esos libros no lo veas como que es un libro de Satanás. No, en un tiempo me enseñaron que era así, yo lo creí. Pero cuando usted lo lee, esas historias que hay ahí son cosas que sucedieron realmente. Tiene un contenido histórico impresionante. Obviamente, como no está dentro del canon bíblico que nosotros usamos, usted no puede, ¿verdad?, pararse en un púlpito y decir, vamos a leer en Macabeos, en Primera de Macabeos capítulo 2. Usted sabe que lo van a apedrear. Pero en una asamblea, usted esté dando una conferencia a líderes, usted puede decir, en Primera de Macabeos, dice una historia, eso es válido. Pero si lo dice dentro de nuevos creyentes, usted sabe que va a tener problemas. ¿Tendremos un rapto? ¿Qué dice usted al respecto? Si tendremos un rapto. Obviamente, ok, si tienen algunas preguntas pueden irla haciendo y se le entregan a Mikey para que él se la pase a la secretaria. Obviamente la Biblia no habla de rapto, la Biblia habla de arrebatamiento. Arrebatamiento. Arrebatamiento viene de la palabra griega arpazo, que da la idea de cuando los pescadores arponeros pues sorprendían a un pez con el arpón, lo sorprendían y lo sacaban. Entonces, arrebatamiento es ser sorprendido y llevado a un lugar desconocido. Tesalonicenses dice, el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedados seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, lo que está indicando ese versículo, que sí seremos trasladados. Esa es la palabra central de rapto, que seremos trasladados. Obviamente que sí, aunque alguna línea entiende que no nos moveremos de aquí, sino que el Señor hará todas las cosas nuevas y que Dios tomará al malo y lo va a desaparecer o lo destruirá. Pero obviamente la Biblia dice, claramente dice, que seremos nosotros arrebatados. Y en otro pasaje dice que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, o sea, hay varios pasajes bíblicos que hablan sobre ese tiempo de ese traslado. El concepto del rapto es un concepto de traslado, de ser llevado de un lugar a otro lugar. Hablemos un poco sobre la prohibición del cerdo y algunos animales más en la Biblia. La gente que come chicharrón aquí, escucha, Morcilla, están perdidos 800,000, 400 veces. Ok. Dios al pueblo de Israel le estableció, y dentro de sus leyes tenían leyes dietéticas que tenían que ver con su dieta, con su alimentación, lo que ellos iban a comer. Entre esas cosas estaba el cerdo y otros animales. Y
los animales, la forma de identificar cuáles se podían comer y cuáles no, eran los que tenían la pezuña hendida, no pata como tiene el caballo, sino pezuñas, y que también fueran animales rumiantes. Los animales rumiantes son aquellos que comen y tienen la capacidad luego de regresar esa comida de nuevo y volverla a masticar. O sea, la gente que ha estado en el campo, usted ve la vaca, finalmente usted ve la vaca que se media acuesta, pero usted ve que se pasa casi la noche entera masticando. Pero usted mira a su alrededor y no hay hierba. Es porque es un animal rumiante. El cerdo no es rumiante, aunque tiene la pezuña hendida, no es rumiante. Entonces, dentro de eso, dentro de las cosas de las aguas o del mar, el Señor le dijo al pueblo que podían comer los que tenían alas y escamas. Las otras cosas no. Obviamente, aclaramos que ese concepto para ti no es un concepto de salvación o perdición. Ahora, un judío no lo come, ni se lo puede comer, ni lo debe comer, porque dentro de sus leyes están eso. Obviamente, por eso ellos viven la salud que ellos viven, ¿ve? Porque ellos respetan esa ley dietética que Dios les dio. No es como la gente está interpretando en Hechos capítulo 10, me parece, o 9, donde Pedro ve un lienzo y el Señor le dice, porque alguna gente me han dicho eso cuando trato de explicarles eso. Obviamente no se los explico como un mandamiento que tienen que guardar para salvarse. Pero sí, a quienes yo les digo eso son la gente que son como crueles con el mandamiento y que señalan mucho y que la Biblia dice, yo le pregunto, ¿tú comes cerdo? Pues entonces está perdido igualito, porque la Biblia lo prohíbe también. En el mismo libro que tú estás señalando que fulano está perdido por eso, en ese mismo dice que usted no puede comer cerdo, camarones y toda esa cosa, lambí, nada de eso, que no tenga ni alas ni escamas. Entonces los que todavía son RT y que entonces yo le digo, ¿y el sábado tú lo guardas? Pues entonces está más en problema todavía. ¿Ve? Yo uso eso solo para flexibilizar a la gente, para hacer que la gente entienda que es humano, que todos aquí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por agradar a Dios y por hacer la voluntad de Dios, que nadie es tan perfecto y tan santo que tenga la legalidad para señalar al otro. Nadie. Entonces, en Hechos, Pedro ve un lienzo, el Señor le dice, mata y come. Algunos usan eso y dicen, Dios le dijo a Pedro, lo que yo limpié no lo llames tú común. Aplicando la lógica, Jesús no murió por los animales. Está fuera de contexto. Inmediatamente Pedro entendió lo que Dios le estaba diciendo. Es que él había muerto también él había limpiado a los gentiles. Que era que para un judío, un gentil era como uno de esos animales.
que vio Pedro en el lienzo. Así consideraban a un gentil. Entonces, cuando usted analiza todo lo que Pedro dice y cuando Pedro da el reporte de lo que sucedió en la casa de Cornelio, él lo explica y dice: Dios me ha hecho entender que no hace excepción de personas, sino que también a los gentiles, para los gentiles es la salvación. O sea, si usted se va a comer su cerdo, cómaselo, pero no se lo coma usando el lienzo que vio Pedro. Amén. El guardar el sábado es deber cristiano. Esa está fuerte. El mandamiento del sábado es un mandamiento que Dios le dio a Israel para que le celebraran cada sábado, cada Shabbat. No solamente eso, fue el día de descanso que Dios hizo para el hombre. Ahora bien, la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. En el séptimo descansó. Noé guardó el sábado. En la ley, Dios puso el sábado como uno de los 10 mandamientos. Y usted lee casi todo el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones Dios reclama al pueblo y le dice: ustedes han profanado mi sábado. Porque a veces el pueblo se descarriaba y los sábados trabajaban y hacían sus negocios. Entonces Dios en varias ocasiones les reclamó eso. Jesús guardó el sábado. Los apóstoles todos guardaron el sábado. Entonces, el sábado, tal vez, quiero ser lo más responsable con esto, tal vez no te pierdas por no guardarlo, pero si está dentro de tu posibilidad, guárdalo, porque hay bendición en él. Hay bendición en él. Porque Dios descansó el sábado. Y lo dio a Moisés como uno de los 10 mandamientos. Por eso les dije ahorita, cuando yo veo a alguien bien RT y que es celoso con el mandamiento y que la Biblia dice, y yo le pregunto: ¿tú guardas el sábado? Entonces, si tú no guardas el sábado, bájale. Es uno de los 10 mandamientos. Tú estás atacando al otro por cosas que tú estás interpretando, que tú estás alegorizando, que tú entiendes que es lo que tú crees que dices, pero tú estás violando algo que la Biblia dice textualmente, literalmente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar en la Biblia en ninguna parte que diga que no se deba guardar el sábado. En ninguna parte, en ninguna lo va a encontrar. Entonces, cuando usted ve a alguien que esté un pentecostal, que es muy santo, que señala y que te dice: el desrizado, mujer, la peluca, los moños potizos. Está bien, tengo mi cabello potizo. Y usted guarda el sábado. La Biblia no habla de moño potizo, pero tú guardas el sábado. Entonces tú estás más en problema que yo. Supongamos que finalmente lo que tú crees que es pecado no es pecado.
porque la Biblia no lo dice. Pero lo que tú estás violando, yo estoy seguro que la Biblia dice. Tú estás más en problema que yo. O sea, si tú me dices a mí que si un cristiano anda en franela, está perdido, la Biblia no lo dice. Pero yo te puedo decir, si no guardas el sábado, estás perdido. La Biblia lo dice, que hay que guardarlo. No sé si me doy a entender. Los pentecostales atacan mucho a los adventistas con el tema del sábado. Ellos están bien, es un mandamiento. No que ellos idolatran el sábado. Ellos no idolatran el sábado, ellos guardan el sábado. Ellos guardan el sábado. Porque la Biblia lo dice. O sea, usted no puede acusar a alguien que está haciendo algo que la Biblia dice. No en un solo versículo. De seguro que hay más de 20 versículos que hablen de guardar el sábado. Y otros que Dios reprende a su pueblo por no guardar el sábado. Y lo más importante es que es uno de los 10 mandamientos. Es como decir la Constitución. La Constitución de Israel, los 10 mandamientos. Que con eso yo no le estoy diciendo que mañana usted vaya y le diga a su jefe, ya yo no trabajo los sábados. Yo no le estoy diciendo eso. Estoy respondiendo a la pregunta que me hicieron. Y estoy respondiendo según la Biblia. Amén. No le estoy poniendo camisa ni traje a ninguno. Solo estoy respondiendo a la pregunta según la Biblia. ¿Los judíos se salvarán solo por ser el pueblo escogido? Ok. Esa pregunta es buena. Los judíos no se salvan solo por ser el pueblo escogido. Los judíos se salvan por guardar los mandamientos. Por guardar los mandamientos. Pues entonces yo sé que surgiría la siguiente pregunta: ¿y los judíos que no creen en Jesús se salvan? Si guardan los mandamientos, se salvan. Si guardan los mandamientos, se salvan. Porque Jesús vino, algo que mucha gente desconoce y que no explica bien. Jesús no vino como muchos dicen, que Jesús vino porque nadie se podía salvar por la ley. Eso es falso. Eso solo lo enseñan los pentecostales, que nadie se podía salvar por la ley. Pues entonces Elías se perdió, Moisés está perdido, Samuel, Daniel, Zacarías, ellos estaban en la ley. Y en el Nuevo Testamento, hablando de Zacarías y Elizabeth, dice que Zacarías y Elizabeth ambos eran irreprensibles en todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿ellos se iban a perder? No. Cristo murió y dio acceso a tener la oportunidad de recibir perdón por aquellos
pecados que en la ley de Moisés no tenían solución, que eran los pecados que le llamaban pecados de muerte. Los pecados de muerte, en la ley no existía ningún sacrificio para salvar a alguien que cometiera esos pecados. ¿Por qué eran de muerte? Porque tan pronto alguien lo cometía y se descubría, pues a esa persona lo mataban. ¿Quién? El pueblo. Literalmente. Fornicación, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, ¿qué más? Los hijos que maldecían a sus papás, eso era un pecado de muerte. A ese muchacho lo apedreaban en vivo. Porque la gente solo ataca la fornicación, el adulterio. Pero uno conoce jóvenes y cristianos que hasta desafían a sus padres. Y le dicen a su mamá, a mí deme banda, que yo los he escuchado. Que me han enviado madre de hijos de aquí, de la casa. Insultando a su mamá. Es un pecado de muerte en el tiempo de la ley de Moisés. Ahora bien, entonces, Cristo, su muerte, lo que hizo fue crear la oportunidad para tener perdón de esos pecados que en la ley de Moisés no se había regulado ningún tipo de sacrificio para esos pecados. Entonces Cristo, oiga bien, en la ley de Moisés, para solucionar los pecados habían sacrificios. Dios lo exigía. Cuando la persona era muy pobre, que no tenía un animal, una ovejita, busca una paloma. Si no tiene la paloma, mamá, busca quien te venda un pichoncito. O sea, era buscando solución para el pecado de la gente. Pero habían otros pecados que son los pecados de muerte. Por eso todos los pecados no son iguales, ni tienen la misma dimensión, ni el mismo tamaño, ni la misma consecuencia. La Biblia lo dice, aunque la gente diga que todos los pecados son iguales. Falso también. Todos los pecados no son iguales. Por eso habían pecados que eran de muerte y pecados que no eran de muerte. Habían pecados que dentro de la ley levítica, de la ley de Moisés, estaban sacrificios para esos pecados. Habían otros que no existían sacrificios. Entonces, Cristo vino precisamente por esos pecados que si alguien lo cometía en la ley, no había forma de arrepentirse, no tenía oportunidad. Sin embargo, hoy usted comete uno de esos pecados, por medio de Cristo, usted tiene perdón y puede ser restaurado y perdonado. Amén. Yo sé que muchas cosas que estoy diciendo suenan totalmente diferente a muchas cosas que usted ha escuchado. Está basada en la primera parte del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta es, ¿cómo algo que estaba vacío podía estar desordenado? Ese pasaje bíblico forma parte de los pasajes bíblicos que los teólogos, ¿verdad?, de diferentes tiempos discuten sobre los misterios de ese pasaje, de esos pasajes bíblicos, sobre su significado y su interpretación. Entonces, algunos entienden. Por eso, esos
esa parte, al igual que otras cosas, como les dije al principio, que un teólogo serio y responsable debe limitarse y no decir eso es esto, por esto y por esto, porque hay diferentes líneas de pensamientos, ¿ve? Entonces por eso se usa esa frase. Algunos dicen, se cree, algunos profundistas enseñan, algunos teólogos dicen. Entonces, algunos dicen que las cosas obviamente estaban creadas. Lo único es que todavía no se habían conectado con su propósito. En otras palabras, es que es como decir que el micrófono está hecho, pero el micrófono es como algo inservible porque todavía no se le ha dicho al micrófono, tú servirás como alto parlante. Tú servirás para modificar la voz. Entonces sería algo como eso. Estaba sin forma y vacía. Pero cuando usted lee, usted se da cuenta que todo Dios lo saca de la misma tierra. Le dice a la tierra, produce. Y la tierra entonces saca de lo que ella tiene. Por la palabra que estaba saliendo de la boca de Dios. Según Primera de Corintios, capítulo 7, verso 8, que dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. La pregunta es, ¿era Pablo casado? En ese momento Pablo no era casado. En el momento en que escribe, él no era casado. Pero sí se cree que él era casado porque en algún momento él perteneció a la corte más alta de Israel. Pertenecía al Senado, al Sanedrín. Y se cree que culturalmente, para pertenecer a esa corte, la gente debería estar casado, por un lado. Por otro lado está que era normal que habían personas que se dedicaban de por vida al estudio de la Torá. O sea, se olvidaban de todo y se dedicaban al estudio de la Torá. En Israel se consideraba la más grande elección que podía tomar un hombre: dedicarse de por vida a estudiar la Torá. Entonces, si Pablo se dedicó de por vida a estudiar la Torá, obviamente no se casó, obviamente no hizo familia. Y el hecho de él haber estudiado, haberse dedicado a estudiar la Torá de por vida y olvidarse de sí mismo, eso podría darle el derecho, ¿verdad?, por su conocimiento y su consagración, de pertenecer al Sanedrín. Hay otros que creen que el apóstol Pablo había enviudado. Se cree. Como yo dije, se cree. O sea, la Biblia no lo dice. O sea, no hay un documento fidedigno que lo diga y que lo exprese. Entonces, si eso no existe, pues siempre citamos lo que dicen las líneas teológicas. Obviamente que Pablo va a decir, quédense solo porque él estaba solo. Eso es cosa de él. Los solteros no se lleven de Pablo en ese contexto. Alguien pide la explicación de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 15, que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Una de las cosas a tomar en cuenta al analizar la Biblia es el contexto, el tiempo en el que se escribió, a quién se escribió, por qué se escribió y para qué se escribió. Y eso nos va a ayudar a evitar, a traer cosas aquí que no tienen que ver con el problema que estaba sucediendo en ese tiempo. Hay cosas que el apóstol Pablo, o las cartas que Pablo escribió, fueron cartas para solucionar problemas que estaban pasando en esa iglesia. En esa iglesia específica. Y algo muy importante con los escritos de Pablo, porque Pablo le haya escrito, supongamos, a los hermanos de Corinto algo, eso no quiere decir que eso es aplicable para nosotros hoy. No necesariamente está diciendo eso, aunque esté en la Biblia, porque posiblemente el problema que Pablo estaba tratando de solucionar allá no está aquí. Lo segundo es que necesitamos ver si eso que Pablo le dice a los hermanos de Corinto también se lo dice a los hermanos de Éfeso y también se lo dice a los hermanos de Tesalónica. Entonces, cuando encontramos ese cuadro, nos damos cuenta que Pablo está estableciendo una doctrina, no está solucionando un problema. No sé si me doy a entender. Porque en las tres iglesias que les mencioné no pueden haber las mismas cosas o los mismos problemas. Entonces, si Pablo cita lo mismo para las diferentes iglesias, está indicando que Pablo tiene la intención de establecer una doctrina. Entonces, eso sí es funcional para nuestros días, porque él lo está estableciendo como doctrina para las iglesias. Y si somos iglesias, es aplicable. Pero lo contrario, no. Entonces, necesitamos ver la situación que se estaba dando en el lugar, en el momento que se estaba enfrentando. ¿Qué dice el versículo? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese es el 12. El 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. El 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. He escuchado a algunos hablar de ese texto y acusar a Pablo de que Pablo era un machista y que todo eso. Realmente no se puede ser tan abusivo con Pablo, aún se tenga la intención de defender a las mujeres. Pero obviamente dentro de las escrituras existe una alta influencia de la cultura del momento. O sea, en aquel entonces la mujer no tenía esa libertad de hoy. Si a la mujer no se le permitía dirigir nada.
la mujer no se le permitía estar al frente de nada. O sea, una mujer con esposo no podía estar al frente de nada. Su esposo era quien la tenía que representar. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si hay hombres, obviamente, eso puede servir de principio. O sea, si hay hombre, el hombre debe tomar la delantera. El hombre debe tomar la responsabilidad, porque el hombre es cabeza. Ahora, eso que estoy diciendo tampoco está quitando la capacidad que Dios ha puesto en la mujer. Como algunos me han preguntado. Asimismo, como le hacían pregunta los fariseos a Jesús, que le decían maestro, para ver si el que hay engancho, así me han dicho, doctor Joseph, la mujer puede ser pastora. Y yo les digo, en la Biblia, obviamente, no encuentro un pasaje que diga la pastora fulana. Pero hay muchísimas mujeres pastoreando y hay evidencia de que Dios está con ella. Entonces, tú vas a pelear con eso. Pelea tú, yo no. Ya. Pelea tú, yo no. Como tú eres Jehová Junior, entonces pelea tú con eso. Tal vez para ti Dios no la llamó, pero están las evidencias, las señales, el crecimiento de la iglesia y señales evidentes. Entonces, ¿cómo yo no voy a creer en eso? Dios es un Dios que conoce los tiempos. O sea, la influencia que tienen las mujeres hoy no la tenían en aquel tiempo. ¿Me están entendiendo? No la tenían en aquel tiempo. Y el pensamiento de hoy hacia las mujeres es diferente. Obviamente que el escritor, al momento de escribir y corregir algo, era influenciado por la cultura del momento. Obviamente Pablo, cuando enviaba esas cartas a las diferentes iglesias, Pablo nunca tuvo en su mente de que sus cartas formarían hoy parte de un grupo de libros que le llamaran el Nuevo Testamento, ni carta Paulina, ni nada de eso. Él no tenía nada de eso en su mente. Él solo escribía cartas para resolver situaciones que estaban pasando en las iglesias de aquel entonces. Entonces, mujeres, sigan adelante, sigan cantando, sigan pastoreando, sigan fluyendo, sigan tomando naciones, pero sin ser mujeres empoderadas. Ahí es que está el problema, ese empoderamiento. Ay, Dios mío, Padre. Cuando esas mujeres evangélicas salen de esos congresos, mujer empoderada le quieren dar golpe al marido. Sí, cuando salen de esos congresos, mujeres empoderadas salen con un espíritu de altivez y que nadie, ay, Dios mío, Padre.